Bueno, en este video tutorial se va a explicar lo que es el teorema de Milman. No voy a entrar en detalle como a la demostración del teorema de Milman o cómo se llega al teorema de Milman, sino desde el punto de vista práctico. Entonces, prácticamente, ¿qué me permite hacer ese teorema? Si usted tiene un circuito en el cual comprende varias ramas, conectadas a un par de puntos en común, por ejemplo, esa rama está conectada en este nodo aquí de verde, ¿sí? En ese nodo aquí verde, y en la parte inferior yo tengo también otro nodo otro nodo, en el cual en el nodo verde y en el nodo azul yo tengo varias ramas conectadas entre ellas. Puedo tener n ramas. Yo puedo tener n ramas. Pero todas las ramas tienen algo característico inicialmente. ¿Qué tienen en característico? Tengo una fuente de tensión y una resistencia. Tengo una fuente de tensión y una resistencia. Entonces, ¿qué me permite conocer el teorema de Milman? Entonces, si yo tengo varias ramas, en las cuales yo tengo fuentes de tensión y resistencia, no es obligatorio que siempre eso suceda, ya se darán cuenta en otros ejemplos posteriores. Entonces, yo tengo fuentes y resistencias en serie, varias ramas con esta configuración, y esas ramas están conectadas entre dos puntos de interés, entonces yo puedo conocer la tensión entre esos puntos donde están conectados, es decir, yo puedo conocer la diferencia potencial entre este punto de acá, voy a extender un poco el nodo, puedo conocer la tensión entre este punto y puedo conocer la tensión entre este punto, la diferencia potencial, que la voy a llamar entonces en este caso, bueno, eso lo voy a llamar el punto A y eso lo voy a llamar el punto B, entonces voy a llamar la tensión de su A, de su A, donde el A coincide en el positivo y el menos coincide con el B. El A coincide con el positivo y el B coincide con el menos. Entonces prácticamente debo tener, a partir de esta polaridad que yo impongo acá, a partir de esa polaridad que yo impongo acá, eso es muy importante saber esa polaridad, dónde está marcada entre el más y el menos. Yo lo puedo haber puesto al otro lado, eso no es ningún problema. Eso no es ningún problema. Entonces prácticamente, ¿cómo calcula esa tensión B su A B? ¿Cómo se calcula la tensión B su A en función de esto? Entonces la idea es que yo pueda calcular la tensión entre estos puntos comunes que tienen todas esas ramas a partir de esa información. Entonces simplemente yo le digo lo siguiente, entonces B su A B va a ser igual a la tensión, vengo a la primera rama, a la tensión de la rama 1 por la resistencia, el inverso de la resistencia, perdón, por B1, por el inverso de la resistencia, que sería 1 sobre R1, más, o bueno, por ahora no voy a poner el signo, es una suma de componentes, puede ser una suma o una resta de componentes. B2 por 1 sobre R2, ¿sí? B2 por la conductancia R2, eso es la conductancia, ¿no? B2 por la conductancia R2 y B3, bueno, B3 por la conductancia de R3. Ahora, eso va a ser una suma o resta de términos y eso de qué va a depender. Y eso ha dividido entre otros términos que ya vamos a completar. Entonces, ¿qué tiene que hacer para completar los signos? Entonces, usted mira el signo de este término acá. Usted puede coger el signo del más o el signo del más o el signo del menos. En este caso, lo más práctico es agarrar el signo del más. Entonces, usted arranca acá. Eso aquí representa el más. Y entonces, si el más coincide con el más de la fuente, si el más del nodo verde coincide con el más de la fuente, entonces ese término es positivo. Entonces, ese término es positivo. Ese término es positivo. Voy a cambiar de color. Entonces, el más del nodo verde coincide con el más de la fuente B2. Entonces, quiere decir que ese término también es positivo. Entonces, sería una suma. Entonces, también sería una suma. Ese término también es positivo. O sea, entonces estaría sumando. Y por ende, el último término, lo voy a hacer en rojo. Entonces, el más del nodo verde coincide con el más de la fuente. Entonces, aquí también habría un más. Este término es positivo. De lo contrario, si coincide con el menos, entonces aquí habría un menos. Si hay un menos, entonces coincide, entonces aquí habría un menos. Y lo voy a hacer por la suma de las conductancias en las cuales afecta la conductancia conectada a las ramas. Entonces, ¿cuáles son las conductancias conectadas a las ramas? R1, R2 y R3. Realmente serían G1, G2 y G3. Por la suma de las conductancias. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Recuerden que, que el inverso de la resistencia, nosotros lo llamamos la conductancia. Que el inverso de la resistencia nosotros lo llamamos la conductancia. Entonces esto podría ser B1 por G1 más B2 por G2 más B3 por G3 sobre la suma de los Gs. Sobre la suma de los Gs, ¿sí? En ese caso en particular, vamos a ver dos detalles interesantes. Este de manera general, entonces, ¿qué tiene que hacer para calcular la tensión entre los dos puntos? Entonces, la tensión
por la conductancia, más la tensión por la conductancia, más la tensión por la conductancia, si coinciden los signos, dividido sobre la suma de las conductancias. Entonces vamos a mirar este otro ejemplo en el cual está conectado en esos nodos, entre el nodo azul para respetar lo anterior, que es el nodo en el cual estoy interconectando varias ramas, y el nodo en verde, en el cual yo tengo acá estos otros elementos, y quiero conectar, y quiero saber la tensión entre este punto, que lo estoy extendiendo, lo que estoy haciendo aquí es extenderlo, lo voy a llamar A, y el punto en azul, que lo voy a llamar B. Y pues yo voy a suponer la polaridad que quiero calcular. La voy a suponer, voy a implementar la misma del ejemplo anterior. Entonces, que se va a llamar más o menos B sub A B de nuevo. Más o menos B sub A B. Simplemente para cumplir con el mismo orden del ejemplo anterior. Y ahora voy a construir la expresión. Entonces, B sub AB va a ser igual. Entonces, voy a partir con el más para hacer el análisis. Voy a partir con el más para hacer el análisis. Entonces, aquí tengo el más. Entonces, aquí tengo el más. En el punto verde es el más. Aquí lo mismo. En el anterior, el punto verde es el más. Entonces, el más del nodo coincide con el más de la fuente. Entonces, quiere decir que aquí es positivo. Quiere decir que aquí es positivo. Entonces, aquí tendría B1 por la conductancia G1. Por la conductancia G1. ¿Sí? 1 sobre R1 o G1, que es, recuerden que uno es el inverso del otro. Ahora, el siguiente término. Entonces, ese término es positivo. Entonces, acá, como ustedes pueden ver, aquí no hay fuente. Entonces, en ese caso, cuando no hay fuente, entonces puedo hacer la suma que va a ser 0. Pues no va a haber fuente, pues entonces aquí la suma sería 0. Y el siguiente término, que sería el más de la fuente, el más de acá coincide con el menos de la fuente, pero el más del nodo coincide con el menos de la fuente. Quiere decir que ese término entonces sería negativo. En este caso, bueno, borrando esto de acá, hacer un poco, más 0, menos, ahora sí, menos B3 por la conductancia G3. Ahora me hace falta hacer la suma de los términos. Ahora me hace falta hacer la suma de los términos. Hay que tener mucho cuidado porque esto no depende de las fuentes. La parte de arriba depende de las fuentes y la parte de abajo solamente la suma de las conductancias que hay conectadas a los nodos. El denominador es la suma de las conductancias que hay de los nodos. Entonces quiere decir cuáles son las conductancias conectadas a los nodos. R1, R2 y R3. Aquí quiero tener en cuenta las conductancias, todas las conductancias conectadas a los nodos. No quiere decir que porque la parte de arriba corresponde a las tensiones. Entonces voy a poner, por ejemplo, esto corresponde a las tensiones. Y eso simplemente corresponde a las conductancias conectadas a los nodos. Las conductancias conectadas a los nodos. Entonces, aquí va en función de las tensiones. El numerador va en función de las tensiones y el denominador en función de las conductancias. No quiere decir que aquí la conductancia es de por un 0, pero no, porque esto simplemente el denominador me representa la suma de las conductancias conectadas en los nodos. Y la parte de arriba es el producto entre la tensión por conductancia, la tensión por conductancia. Aquí como no hay tensión, entonces sería 0. Entonces sería 0. Este teorema aplica tanto en corriente continua como en corriente alterna, en fuentes sinusoidales, como pueden ver acá. Aquí yo puedo tener 3 fuentes sinusoidales, donde cada una de esas fuentes pueden tener las siguientes especificaciones. B1 podría ser un B1, una fase FI1, mi B2 puede ser un B2, una fase FI2, y mi B3 o un fasor FI3. Pero bueno, aquí no vamos a entrar tanto al detalle, sino que lo vamos a mirar de manera fasorial. Ya sabemos que yo tengo 3 fasores de tensión. Bueno, yo sí B3 y que Z1, Z2 y Z3, las impedancias Z1, Z2 y Z3, pues también pueden ser de manera general, la Z yo las puedo ver de R más o menos JX. De R más o menos JX dependiendo del tipo de reactancia, si es capacitiva o inductiva. Entonces Z1 puede tener esas características. En este caso, para impedancia, recuerden que el inverso de la impedancia es la admitancia. Que el inverso de la impedancia es la admitancia. Pero el teorema es lo mismo. Entonces aquí busco los nodos comunes, que sería el verde acá y el azul de acá abajo. Voy a buscar los puntos de interés donde voy a calcular las tensiones. En este caso pues sería en el punto verde y en el punto azul. ¿Sí? En esos puntos. Recuerden que esa tensión B suave sería la misma para todos acá, ¿no? Hago el ejemplo, esta tensión la estaría viendo acá, el B suave.
es esta misma que estaría viendo acá y esta misma que estaría viendo acá. ¿Sí? Recuerden eso. En paralelo las tensiones son las mismas, para recalcar esa parte. Le voy a calcular la tensión en el punto B sub a B, pero entonces esa tensión sería fasorial. Una tensión B sub a B fasorial. Entonces, ¿cómo aplico el teorema mismo de manera fasorial? De la misma manera. De la misma manera. Entonces, simplemente lo que hace es el producto con los fasores. Entonces, B sub a B va a ser igual al fasor B sub 1 por el inverso de la impedancia, por Z1. Ahora miro el signo. El más, aquí estaría toda la parte positiva. Aquí estaría toda la parte positiva. ¿Cierto? Aquí estaría toda la parte positiva. El más de acá coincide con el más de acá. Entonces, como lo podemos ver, el más de acá coincide con el más de acá. Y el más de acá coincide con el más de acá. Entonces quiere decir que los tres términos los voy a sumar. Los tres términos los voy a sumar. Entonces voy a tener más B2 por 1 sobre Z2 más B3 fasorial por 1 sobre Z3. Sobre la suma entonces de las admitancias. Entonces finalmente sobre la suma de las admitancias. 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 más 1 sobre Z3. Donde recuerden que eso yo también lo podría haber renombrado. Esto yo lo puedo haber renombrado como un Y1. Eso lo puedo haber renombrado como un Y2. Eso lo puedo haber renombrado como un Y3, que son las admitancias. Lo mismo acá, esto seguiría siendo Y1. Esto sería siendo Y2. Y eso sería Y3. Entonces ya con esto queda explicado lo que es el teorema de Milman.